Perfecto. A ver, ya está habilitado. Bien, entonces estábamos describiendo las características estructurales de la unidad básica del sistema nervioso, que es la neurona. Entonces, hemos mencionado que existen partes de la neurona, hemos hablado de las formas de la neurona y hemos hablado de que va a existir una división según la prolongación de la neurona. ¿Cuál es la prolongación según el primer concepto que hemos hablado de las partes? Los axones. Entonces, el número 1 representa una célula monopolar, el número 2 representa una célula bipolar y el número 3 representa una célula multipolar. Entonces, el número 1 representa una célula monopolar, el 2 a una bipolar, el 3 a una multipolar. Las monopolares generalmente están a nivel de los ganglios raquídeos. Las bipolares, por ejemplo, en la retina, en el globo ocular, y las multipolares están a nivel de muchos segmentos, como la corteza cerebral, tálamo, ¿no? Es la que más, de todas las formas según las prolongaciones de las neuronas, las neuronas multipolares son las que más, a mayor concentración, a mayor cantidad se encuentran dentro del sistema nervioso central. Muy bien. La característica de los conceptos que les decía hace un momento es que vamos a ir definiendo qué es un as, ¿bien? Qué es un as a partir del concepto
de neurona. Hace un momento les decía, una fibra, otro de los conceptos es fibra nerviosa. Fibra nerviosa. Una fibra nerviosa es el conjunto de axones y dendritas. Entonces, repito, una fibra nerviosa es el conjunto de axones y dendritas. Eso es una fibra nerviosa. Bien, para empezar esta descripción, una fibra nerviosa es el conjunto de axones y dendritas. Muy bien, vayamos con el término de haz. El haz es un conjunto de fibras nerviosas de manera homogénea morfológicamente. Quiere decir, el haz espinotalámico lateral. Las características es que van a ser de orden sensitivo o de orden motor. Y como hemos dicho, homogéneo, pueden ser de orden sensitivo, como el haz espinotalámico lateral. El haz espinotalámico lateral es de orden sensitivo. Entonces, otra vez, ¿qué es una haz? Es un conjunto de fibras nerviosas de orden homogéneo, tanto morfológica como funcionalmente. ¿Qué es un fascículo? Fascículo. Un fascículo es un conjunto de fibras heterogéneas. Quiere decir que pueden ir información sensitiva y motora. Por ejemplo, el fascículo longitudinal medial, ¿no? Eso es un fascículo. Cordón, ¿qué es un cordón? Es un conjunto de fibras nerviosas mucho más gruesas que un haz y un fascículo, una agrupación mayor de fibras nerviosas. Tenemos el cordón posterior de la médula espinal. Entonces, por el cordón posterior van a ir el haz de Gold, el de Gracil, el de Gold o de Burdach, el Gracil o cuneiforme, ¿no? Van a ir por el cordón posterior de la médula espinal. Entonces, eso es un cordón. Carla Martínez Sánchez. Doctor, disculpe que era un cordón, no lo escucho muy bien, por favor. Muy bien, otra vez. Un cordón es un conjunto mucho mayor de fibras nerviosas. A ver, vamos a ampliar esto. Vamos a entender qué es un cordón. Nuestro siguiente capítulo, que es el día lunes, es médula espinal. Es médula espinal. La médula espinal está organizada de esta manera. Hay lo que está al medio, se llama sustancia gris, y lo que está periféricamente se llama sustancia blanca. Todo esto que estoy pintando de amarillo es la sustancia gris, y todo lo que lo está rodeando es la sustancia blanca. ¿Bien? Entonces ya saben ustedes este mini esquema. ¿Por qué? Porque han visto en Anatomía 1 la información aferente, cómo llega, y cómo sale la información eferente, ¿no? En este sentido. Bien, estas, para su conocimiento básico, estas eran las astas posteriores, esta es la asta anterior. Muy bien, nosotros estamos hablando de cordón. Todo esto que está de rojo representa el cordón posterior. Ese es el cordón posterior. Entonces, por el cordón de posterior van a ir fascículos, van a ir haces. El cordón es una agrupación mayor de fibras nerviosas, ¿no? Eso es un cordón, es una agrupación mayor de fibras. Ejemplo, este que es el cordón posterior. Este va a ser el cordón lateral, ahí está el lateral, y este va a ser el cordón anterior. Ahí va a venir el cordón anterior. ¿Bien? Entonces, por el simple hecho de que yo haya analizado una neurona y conozca que está formada por cuerpos, axones, prolongaciones como son las dendritas, estas estructuras, el conjunto de axones y de dendritas, van a formar una fibra nerviosa. Un haz es el conjunto de fibras nerviosas de manera homogénea. Un fascículo, conjunto de fibras heterogéneas. Y un cordón es un grupo mucho mayor de fibras, que pueden ser tanto heterogéneas como homogéneas. Pueden ser fascículos, pueden ser haces, ¿no? Ahí están esas definiciones. Ahora, las neuronas se comunican unas con otras. ¿A través de qué mecanismo? Se lo conoce como sinapsis. Y la sinapsis, como lo describe González, miren, acá nosotros tenemos, esto es el axón, ahí está el axón. Lo que va a pasar a través del axón se llama potencial de acción. Miren que dentro de una neurona, ustedes ya saben las células, ¿no? Ya han conocido los compartimentos.
Esto se llama líquido extracelular y esto se llama líquido intracelular. Muy bien. La neurona es otra célula, pero solo que tiene otra forma. Por lo tanto, también va a tener un líquido intracelular y un líquido extracelular. Para que la neurona funcione, necesita haber movimiento de los elementos químicos dentro de la neurona. Es lo mismo que para la electricidad que ustedes han aprendido en física. ¿Cómo se da la electricidad? Es el movimiento de los electrones, ¿no? Entonces, acá en la neurona necesito generar una corriente, un circuito de corriente eléctrica, literal. ¿Por qué? Porque acá, graficando de otra manera, este es el líquido intracelular del axón y este es el líquido extracelular. En el líquido intracelular existen concentraciones normales de sodio y en el líquido extracelular existen concentraciones normales de potasio. Muy bien. Dentro del líquido hay que mover estos dos electrolitos, el sodio y el potasio. Quiere decir que uno ingresa y el otro sale. En este circuito de entrada y salida de estos dos iones, del sodio y del potasio, se va a producir lo que se conoce como despolarización. Y dicha despolarización quiere decir el cambio de polaridad dentro de la membrana. Si la membrana estaba en un primer orden positivo, luego va a estar con el orden negativo. Entonces vamos a generar una despolarización de la membrana. Vamos a cambiar su polaridad. Y eso va a llevar a un potencial de acción, mover las sustancias químicas que tiene dentro la neurona. Entonces, ese potencial de acción no solamente va a afectar al sodio y al potasio. Cuando ha generado la despolarización de la membrana, va a permitir la apertura de los canales de calcio. Ingresa calcio y el calcio permite que se unan estas vesículas que están dentro del axón o dentro del botón sináptico, ¿no? De la parte terminal del axón. Entonces entra y la vesícula sináptica que va a tener neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Son las distintas sustancias químicas que dependiendo de su estructura molecular van a generar o excitación de otra neurona o inhibición de otra neurona, ¿no? Entonces, según los tipos de neurotransmisor que tengamos, pueden ser excitadores o pueden ser inhibidores. ¿Cuáles algunos tipos de ejemplo de neurotransmisores? La ACTH, la acetilcolina, la adrenalina, es un tipo de neurotransmisor, la dopamina, la serotonina, el GABA que representa el ácido gamma-aminobutírico, las endorfinas, la glicina, encefalinas, el glutamato, aspartato, son neurotransmisores. El GABA es un ejemplo de inhibidor, el ácido gamma-aminobutírico es un inhibidor. La dopamina, la adrenalina es un excitador. Y la acetilcolina va a depender del tipo de receptor. En algunos lugares actúa como excitador y en otros como inhibidor. Por ejemplo, en el corazón disminuye la frecuencia cardíaca. En el músculo esquelético, gracias a la acetilcolina, hay la contracción del músculo esquelético. Entonces, ven, los neurotransmisores van a depender de su acción de los receptores. ¿Dónde están los receptores? Van a estar en una membrana postsináptica. Estos son receptores de la membrana postsináptica. Estos neurotransmisores, aquí están justamente, van a ser liberados a este espacio. Este espacio se lo conoce como hendidura sináptica. Los distintos neurotransmisores, ¿no? Dopamina, en el caso de la sustancia negra, por ejemplo. Y cuando fallan estos neurotransmisores se producen alteraciones. Por ejemplo, cuando no hay dopamina, ¿qué se va a producir? Parkinson. El paciente va a sufrir de Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué tan importantes son los neurotransmisores para comunicar una con otra neurona, ¿no?
Son muy comunicativas las neuronas a través de la presencia de estos neurotransmisores. Carla Martínez Sánchez. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, mi abuelito sufre de Parkinson Ya, y hay veces, digamos, que no recuerda algunas cosas también ¿eh? y le empieza a dar como que tiembla cada rato. Exactamente. ¿Y eso por qué? ¿También es por la misma razón de eso? Claro, falla la dopamina. ¿Dónde? Ya vamos a ver, Carla Martínez Sánchez, en siguientes capítulos, en capítulo 4, donde avanzamos mesencéfalo, que justo en el mesencéfalo, Carla Martínez, existe lo que es la sustancia negra. Recuerdan que hemos hablado de este núcleo caudado, del núcleo lenticular, que está formado por el núcleo caudado y el putamen. Estos núcleos funcionan con estos neurotransmisores y funcionan con la sustancia negra y tienen una interacción en la vía motora. Por eso, los pacientes que tienen Parkinson tienen temblor temblor en reposo, signo de rueda dentada, ustedes le bajan la mano desde la flexión a la extensión y lo va a hacer temblando. Camina con pasos cortos, ¿no? Lentos y cortos. ¿Por qué? Porque ha habido, gracias a la afectación o la carencia de este neurotransmisor de la dopamina, se han afectado áreas motoras que nosotros vamos a ir conociendo, ¿bien, Carla Martínez? A través del capítulo de mesencéfalo y vamos a profundizar esto. Tania Aparecida, dígame. Doutor, Bien. seguindo nessa linha dessa pergunta, nós temos alguns problemas, como, por exemplo, esquizofrenia, nós Sí, temos Alzheimer, sí, Parkinson, sí. todos esses comprometimentos, eles afetam a parte motora. Duas perguntas. Estariam relacionados a isto? E se os neurônios regeneram, como fica essa dúvida se regeneram, se não regeneram, por que não consegue resolver esse problema? Eu fico em dúvida se regenera, se não regenera. E se está ligado à questão do neurônio aí, dessa parte que o senhor está falando, por favor. Ya. Sí, está relacionado con los neurotransmisores, ¿no? Ahorita acabamos de hablar del Parkinson, es la carencia de dopamina. La sustancia negra del mesencéfalo no produce dopamina. ¿Qué le damos al que tiene Parkinson? Le damos dopamina. ¿Por qué? Porque no tiene este neurotransmisor. Lo mismo, hay algunas alteraciones como Alzheimer, donde hay alteración de la serotonina. Y esto altera los circuitos de memoria y el estado de ánimo del paciente. Entonces, sí están, de estas enfermedades, sí están relacionadas con el circuito de neurotransmisores. Igual la depresión, por ejemplo, donde hay menos endorfinas, ¿no? Entonces, ¿qué le damos? Le damos sustancias o medicamentos que le hagan producir estos neurotransmisores. Y otro, las neuronas no se reproducen. ¿Quiénes se van a reproducir? La neuroglia. La neuroglia es el tejido de apoyo de las neuronas. Es muy diferente, Tania. Entonces vamos a ir hablando de esas neuroglias. Muy bien, tenemos tipos de sinapsis antes de seguir hablando, antes de hablar de la neuroglia. Doutor, desculpe, mas elas se regeneram ou não? Las neuronas no. La neuroglia se regenera. ¿Cuál es la neuroglia? Adelantándome al concepto de Tania. Esto es neuroglia, Tania Aparecida. ¿Qué quiere decir? Células que van a dar sostén y soporte y nutrientes a las neuronas. Por ejemplo, esta que es el A es un ejemplo de astrocito. El B es un ejemplo de oligodendrocito. El C es un astrocito fibroso. El D es una célula de la microglia. Esto que está miren, acá está la neurona de color lila, ¿no? Todo esto de color lila son las neuronas. Y las neuronas están con sus axones, ¿no? Y les están sosteniendo estas que son parte de las neuroglias. Además, tenemos otros que son las células de Schwann. Dentro de esto, aquí imagínense un núcleo, estas van a ser estas células
de Schwann que van a producir la vaina de mielina, así se escribe, células de Schwann que van a producir la vaina de mielina. Estas células, Tania, son las que van a dar nutrientes, son las que van a poder reproducirse. Los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia, son células que sí se reproducen. Estas células como le están dando sostén al sistema nervioso, son las que también van a producir el tejido cicatrizal en las distintas partes del encéfalo. La neuroglia está justamente en la capa externa de las neuronas, está rodeando a las neuronas y le está dando todos los nutrientes. Cuando la neurona no tiene oxígeno, no tiene nutrientes, la neurona muere. Y muere de manera irreversible también. Quiere decir que ustedes cuando vayan a ver pacientes que han tenido sufrimiento fetal, se llama, que el trabajo de parto ha durado mucho tiempo, esos pacientes han sometido a sus distintas neuronas a pocas concentraciones de oxígeno, a pocas concentraciones de oxígeno. Y eso ha producido la muerte de las neuronas. Otro, cuando las personas ingieren bebidas alcohólicas, también van a generar, el alcohol es liposoluble y atraviesa la barrera hematoencefálica, que está formada por esto que son parte de la neuroglia y lo que representan las membranas o coberturas del encéfalo, como son la dura madre, la pía madre, la aracnoides, ¿no? Entonces, van a generar estos astrocitos, parte de la neuroglia, un sistema de filtración para la barrera hematoencefálica. Los astrocitos protoplasmáticos y los fibrosos son los que tienen unos piecitos que se apoyan a los vasos y van a permitir la filtración de qué sustancias les sirven y qué no. Pero como el alcohol es liposoluble, ingresa y produce una toxicidad en las neuronas. Van a ver en fisiología, por ejemplo, la neurona es una de las únicas células que no necesita la insulina para introducir el azúcar, la glucosa. Pero la glucosa a mayor concentraciones, como el diabético cuando tiene glicemias de 400, por ejemplo, ese azúcar se ingresa dentro de la neurona y va dañando su metabolismo. No puede metabolizar varias concentraciones de glucosa, por ejemplo, y va muriendo la neurona. La neurona en sí no se reproduce, no tiene un sistema de reproducción. Lo tenía ¿en qué etapa? En esta etapa, en la etapa embrionaria, en esta etapa de formación embriológica, justo cuando se ha formado esta placa neural, acá tenía la reproducción celular, acá se han formado esos 100.000 millones de neuronas. Carla Martínez Sánchez y luego Leonardo. Doctor, entonces, ¿es válido el concepto de que el alcohol mata las neuronas o no? Claro que sí. Como es liposoluble y las neuronas necesitan azúcar, ¿qué le damos al paciente intoxicado con alcohol? Le damos glucosa. ¿Por qué le damos glucosa al paciente que está intoxicado con alcohol? ¿Por qué? Porque el alcohol es un falso azúcar. La célula tendría que producir en sus mitocondrias 36 moléculas de ATP. Con el alcohol va a producir 2 moléculas de ATP, lo que es insuficiente para que la neurona trabaje. Me han llenado de alcohol, me han dado 2 moléculas de ATP, es una estafa, yo no puedo producir neurotransmisores. Y en ese periodo degenerativo, de falta de nutrientes, de falta de energía, la célula va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar a un auto si no le dan gasolina? Se va a detener, ¿no? Se va a detener. Pero acá, en este caso, la neurona no solamente se va a detener, sino va a producir, va a destruirse, va a morir dicha neurona. Dígame, Leonardo. Doc, hace rato mencionaba de que iba a afectar el tema de la glucosa a las neuronas. Entonces, Sí. como le digo, como que una consecuencia puede traer consecuencias al estado mental de la persona que tiene Diabetes. diabetes. Sí. Las hiperglicemias repetidas van a tener una repercusión neurológica.
van a tener no solamente central, también periférico, van a producir la neuropatía diabética. El paciente que tiene neuropatía diabética no siente, Leonardo, no siente dolor. Por eso se hace una herida en el pie y se necrosa. Y no siente dolor. Eso produce la neuropatía. ¿Y por qué no siente dolor? Porque la neurona ha muerto, ¿no? Cuando un paciente tiene lleva sus glicemias alteradas, entonces lo que va a desarrollar es una neuropatía diabética, y la neuropatía diabética tiene ese concepto fisiopatológico del daño neurológico, ¿no? Dígame, Tania. Quando se diz sobre a falta de oxigênio, dizemos que a anóxia que se ocorre no cérebro, a anóxia, ela está matando os neurônios, é isso? Do bebê? Sí, exatamente. Porque, doutor, tenho meu segundo irmão que os doutores disseram que foi anóxia. Pero que também tem uma complicação daquele fator genético de sangue, né? De mi padre, Genético hereditário, já. Então, são dois complicadores. Pero que os médicos disseram que foi anóxia. Ele é deficiente mental. La anoxia, claro, porque la anoxia lo que ha generado es la muerte de sus neuronas. Y nuestras neuronas, lo que he hablado antes de entrar a la anatomía, a neuroanatomía, nuestro circuito de relación, cómo somos, cómo nos expresamos, cómo vivimos y nos relacionamos con el medio externo, depende de nuestras neuronas. Entonces, si ha habido la hipoxia en cualquier situación, ¿no? Incluso una persona que se ha ahogado, hay varios ejemplos de anoxia. Una persona que está más de 5 minutos, eso es referente en el curso de ATLS, Atención Avanzada del Trauma, o soporte avanzado del trauma, Life Support Advanced Trauma. Eso es un curso que tienen que hacer ustedes. Postulen siempre a hacer un curso de ATLS. Bueno, entonces más adelante, invertir unos $2,000 para hacer el curso de ATLS, donde se explica y se tiene que muchos de los mecanismos de falta de oxígeno, como las personas que se ahogan, las personas que incluso tienen cuerpos extraños en vía aérea, ¿no? O puede ser restos de comida, ¿no? Se atragantan. Entonces, ¿pueden producir daño neurológico? Sí. 5 minutos sin oxígeno produce eso. Las descargas continuas, como los que tienen crisis epilépticas, ¿también matan neuronas? Sí. Por eso hay que evitar las crisis epilépticas, porque es como un cortocircuito las crisis epilépticas. Entonces, nosotros a los pacientes epilépticos tenemos que evitar que maten neuronas. Porque un paciente que tiene crisis epilépticas repetitivas también va a tener alteraciones de la memoria, demencia, ¿no? Va a tener trastornos cognitivos, no va a poder retener información. Un paciente alcohólico, a ver, trátenle de hacer, aprender algo que requiera alta capacidad de concentración, como la neuroanatomía, por ejemplo. Háblenle de las células de la neuroglia, háblenle que aprenda qué son los astrocitos, la oligodendroglia, las células de Schwann, que es la que va a producir la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, que la micoglia es también la que va a estar siendo parte de la neuroglia, ¿no? Entonces, la oligodendroglia también, que es la que va a producir la vaina de mielina, pero dentro del sistema nervioso central. En el periférico eran las células de Schwann, pero la oligodendroglia va a ser en el sistema nervioso central. Entonces, esa función tiene. ¿Y para qué sirve esa vaina de mielina? Para tener mayor velocidad en potencial de acción, mayor velocidad en la despolarización. Y mayor velocidad implica mayor liberación. Más rápido la liberación de neurotransmisores. Más rápido la liberación de neurotransmisores, mayor actividad cerebral. Entonces, y esto se ve en la parte degenerativa de las personas que no van leyendo un libro, que no tienen actividad mental. Entonces, ¿cómo va a estar su memoria si no usan la cabeza o no la aplican en razonamientos? Por eso a los pacientes que llegan a la tercera edad, qué mejor que jueguen ajedrez, lean un libro, hagan crucigramas para mantener la actividad
vascular cerebral. Entonces, muy probablemente a Tania, la hipoxia, en este caso de su familiar, haya llevado a la muerte neuronal. A tal grado que van a haber algunos pacientes que tienen estrabismo, eso lo deben conocer en anatomía 1, la desviación del globo ocular de manera lateral por la parálisis del recto lateral. Miran chueco, ¿no? Miran a un lado. Entonces, se puede dar por sufrimiento fetal, por la falta de oxígeno al momento de nacer, ¿no? Sí, doutor, dentro do caso de minha irmã, é Sí. porque foi de parto mesmo. Ya vio. Entonces, eso mata neuronas. Nosotros tenemos que apresurarnos. Por eso en emergencias los minutos cuentan, los segundos cuentan. Y ustedes, ¿cómo se esquematicen? Por eso tienen que aprender, o sea, lo que están aprendiendo, hacerse esquemas, a generar un concepto de aprendizaje, por ejemplo, acá, a generar esto para poder aprender cómo está organizado y aprendérselo y esquematizar esto de manera correcta, concreta, va a ayudarles no solamente con la parte de ahora de su aprendizaje. El hacer esquemas después genera respuestas esquemáticas también. Y esas respuestas esquemáticas se llaman protocolos. Yo tengo que tener protocolos para recibir a pacientes en emergencia. ¿Qué voy a hacer? Necesito saber el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5. Y no solo yo, todo el equipo. Y obviamente el director de orquesta, que es el médico, tiene que dirigir a la enfermera, al auxiliar de la enfermería, al interno, al residente, ¿no? Y poder salvar la vida de un paciente. Porque si no hay una coordinación, uno solo no va a poder. Uno solo va a querer tener la adrenalina, uno solo va a querer tomar signos vitales. No, el equipo de emergencias funciona por eso, no solamente con una persona. Me decía Ruth Ríos, vi la manito. Doctor, quería preguntarle, ¿qué es lo ¿qué se llama? ¿Qué es el esclavismo? No entiendo esa parte. Estrabismo. Eso. Estrabismo. Es la desviación del globo ocular, Ruth Ríos. Usted va a ver a personas que la pupila deberían dirigirse hacia el frente, ¿no? Pero en uno de estos casos, una de las pupilas, el globo ocular está apuntando hacia adelante y el otro globo ocular, Ruth Ríos, está apuntando hacia otro lado. Está con una desviación lateral, ¿eh? O desviación medial en este caso, con la parálisis del recto lateral. Una desviación medial, está mirando hacia adentro, ¿no? Entonces, imagínense una persona que está mirando con un globo ocular a un lado y el otro globo ocular esté desviada la mirada, ¿no? Eso es el estrabismo. Dentro de la sinapsis, muy bien, dentro de la sinapsis, hemos entendido la sinapsis, hemos entendido los neurotransmisores. Ahora hay tipos de sinapsis. ¿Cuáles son los tipos de sinapsis? Miren esto que está representando el inciso A. Aquí está el inciso A. Esto es una sinapsis axodendrítica entre el axón de una neurona y las dendritas de otra. Bien, esto es axodendrítica. La B, esta es la B, es una sinapsis axosomática entre el axón y el soma. Soma es otro prefijo, o una manera de decir cuerpo de la neurona. Se lo dice soma también, es cuerpo, traduce cuerpo. Por eso se lo dice una sinapsis axosomática entre el axón y el cuerpo de la neurona. Tenemos otro, el C. Esto es una sinapsis axoaxónica entre los dos axones de diferentes neuronas. El D es una sinapsis, miren, dendrodendrítica entre las dendritas. Muy bien, tenemos E. Esto se lo llama sinapsis axoespinosa. Bien, esto es entre el axón, bien, ahí está, entre el axón y la parte prominente de las dendritas, ¿no? A diferencia de la que hace un momento hemos dicho como axodendrítica, que era la del inciso A, esta es con una prolongación de las dendritas. Por eso se lo llama axoespinosa, para diferenciarla de la axodendrítica, con las prolongaciones de la dendrita. Bien, esos son los tipos de sinapsis que tenemos. Hasta acá la neuroglia hemos descrito.
ahí les dejo una frase, hay que formarnos con cuidado en nuestro entorno. Nuestro entorno también dice mucho de lo que nosotros somos, por eso hay que cuidarse de las personas que tienen mente cuadrada, que no, como decimos en Bolivia, janiguas son, ¿no? En quechua, janiguas se los dice. No, no entienden, no comprenden o no quieren abrir su mente a comprender un concepto más o a entender algo más. Esas son las personas cuadradas. Los círculos viciosos, hay que cuidarse en esta vida de esos círculos viciosos y obviamente, ¿no? Las características de todo ser humano es vivir en paz, en armonía con una pareja, por eso hay que cuidarse de los triángulos amorosos, ¿no? Que pueden complicar su vida. Bien, nuestra práctica va a ser a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Y solamente tenemos 45 minutos nomás nos queda para evaluar este capítulo. Para que tengan tiempo de estudiar. Entonces, los siguientes 45 minutos que nos faltan, lo vamos a hacer a las 3 de la tarde. Para que ustedes puedan estudiar, bien puedan repasar esto que es neuroanatomía. Repasen otra vez con los conceptos que hemos mencionado. Bueno, entonces nos vemos nos estamos escuchando a las 3 de la tarde. Bien, otra conexión de 45 minutos. Nada más, solo 45. 3 a 3:45 y acabamos todo. Bien, repasen un poco para poder desenvolverse en esta ronda de preguntas. Bueno, nos escuchamos a las 3. Que les vaya bien. Chao, chao.